Bendiciones, que el Señor te bendiga grandemente. Quien te habla, Julio Jiménez. Hemos preparado una vez más una palabra de bendición para tu vida. Estamos agradecidos con todo lo que el Señor ha hecho. Definitivamente se cumple la palabra de que el trabajo en el Señor nunca es en vano. En Juan capítulo 10, versículos 6 en adelante, vamos a entrar en la palabra de hoy. Dice que Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor Jesús comienza entonces, le había contado una parábola muy similar a sus discípulos, a la gente que le escuchaba, pero la gente no le entendía. Hay cosas que se entienden por revelación. El Señor Jesús les hablaba de una forma muy sencilla, les hablaba en parábola, les hablaba con un lenguaje que ellos pudieran entender, y todavía hoy nosotros hacemos todo lo posible por llevarte una palabra de forma sencilla y de forma entendible. Esto no se trata de un conocimiento sumamente profundo, técnico y yendo tanto a los originales y con tanta palabra, sino de entender cuál era el mensaje y el propósito del Señor. Dice que el Señor Jesús les habló y ellos no captaron el sentido de sus palabras. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para poder entender el sentido y el propósito de las palabras del Señor Jesús. Dice que por eso volvió a afirmar. Hay algo que se llama énfasis en la Biblia. Cuando Dios hace un énfasis, cuando Dios vuelve a tocar un tema, cuando Dios remarca un tema, es porque eso es sumamente importante. Y lo primero que le dice el Señor: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todo en la cultura bíblica, en la cultura judía de la época, el oficio del pastor era un oficio conocido. La gente vivía de eso. Algunos eran dueños y otros eran simplemente empleados, pero ellos conocían el oficio del pastor, y lo primero que asegura es que él es la puerta de las ovejas. Entonces, muchas veces ellos estaban en el campo y hacían como una especie de redil improvisado para pasar la noche, y muchas veces el pastor, luego de hacer entrar a las ovejas dentro de ese redil, él mismo se ponía en la puerta, él se ponía en medio. Nadie podía salir, ninguna de las ovejas podía salir, pero tampoco ningún lobo podía entrar al redil sin pasar primero a enfrentarse con el pastor. Y el Señor Jesús dice lo siguiente: todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Durante mucho tiempo el pueblo judío en Jerusalén se estaba esperando el Mesías, y muchos llegaron diciendo que eran el Mesías. Muchos llegaron diciendo que venían de parte de Dios, y hubo revoluciones, y hubo guerra, y hubo alzamientos, cosas que no duraron mucho, porque no tenían el respaldo del Señor. Por eso dice que las ovejas no le hicieron caso. Gente que, y todavía hoy lo vemos, gente que de repente sale con un mensaje nuevo, con un mensaje supuestamente inspirado de Dios, pero al poco tiempo desaparecen. En el versículo 9, que es donde queremos profundizar, el Señor Jesús dice: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pasto. Vuelve a decir: yo soy la puerta. Una puerta es algo que separa un ambiente de otro, que separa un lugar de otro. A través de una puerta tú puedes pasar a una nueva estación, a un nuevo lugar, puedes pasar a algo diferente. Entonces dice: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Solamente en Jesucristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo se puede ser salvo. Solamente a través de Jesucristo se puede hallar la salvación, y la salvación es un regalo. La salvación es gracia, la salvación es misericordia de Dios, es el amor de Dios a través de Jesucristo. Y es algo que debe hacerse en vida. Nosotros no oramos por los muertos, oramos por la familia de los que fallecieron, para que Dios les dé paz, Dios les dé consuelo,
Dios les dé fortaleza y les haga entender que todos en algún momento nos vamos a ir a la presencia del Señor, algunos para condenación eterna y otros para salvación eterna. Pero el hecho de que tú estés escuchando esta palabra es un testimonio de que Dios quiere darte la oportunidad. Jesús quiere darte la oportunidad de que seas salvo y de que puedas entrar por esa puerta. Solamente al reino de Dios, solamente a la presencia de Dios se entra a través de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra creencia, no hay otro nombre, no hay otro profeta, no hay santos, no hay vírgenes, no hay ninguna manera de llegar y obtener la salvación si no es a través de Jesucristo. Y Él mismo lo dice en su palabra: el que entre por esta puerta que soy yo. Jesús mismo dice, será salvo. No deja lugar a dudas, no deja lugar a interpretación, no deja lugar a ningún tipo de doctrina que no sea la doctrina de la salvación. Solamente en Jesucristo habrá salvación. Dice que podrá entrar y salir con libertad y hallará pasto. Esta expresión era muy conocida dentro del pueblo judío. Significaba libertad, que tú podías tener la plenitud de moverte con libertad, de entrar, de salir. Se acababan las restricciones y nosotros debemos entender que Jesús se encargó de algo. Nos quitó las limitaciones, nos quitó lo imposible y nos viene a dar libertad. La libertad es algo que solamente se obtiene a través de Jesucristo. La Biblia dice, donde está el Hijo del Hombre y hay libertad, porque si el Hijo del Hombre los libertare, serán verdaderamente libres. La libertad solamente viene a través del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Pero ¿libertad de qué? Libertad del pecado, libertad de la maldición, libertad de la cautividad, que es una de las cosas que más afecta el ser humano. Hay gente que no puede soñar, que no puede creer, que no tiene expectativas de vida. ¿Por qué? Porque están atrapados, están sumidos en la cautividad. En el Antiguo Testamento se habla del pueblo judío que fue llevado a la cautividad en Egipto, fue llevado a la cautividad en Babilonia. Pues esas son referencias a algo que sucede en el mundo espiritual. Hay gente que está cautiva. Cautivo es atrapado o esclavizado de algo o de alguien. Hay gente que está esclavizada al pecado, que está esclavizada al mundo. Hay gente que no puede tener libertad en su vida, soñar, vivir alegre, vivir contento, porque están bajo presión, están cautivos, están encadenados y están atrapados. Jesús vino a romper con eso, Jesús vino a romper con esa maldición. Jesús vino a llevar cautiva la cautividad y vino a darnos libertad. La verdadera libertad, la única libertad, es la libertad que Cristo nos da. Ahora, libertad y libertinaje son dos cosas completamente diferentes. En el mundo la gente vive en libertinaje. En el mundo los que se dicen ateos se convierten en su propio Dios. Ellos son entonces Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros creemos en el Señor y creemos en su palabra, las normas de vida, las normas de convivencia, las normas morales, lo que es bueno y lo que es malo lo determina Dios. Cuando alguien se declara ateo, cuando alguien declara que no existe Dios, que no existe ser superior, y tú le preguntas, bueno, ¿y quién te pone las normas morales? ¿Quién decide lo que es bueno? ¿Quién decide lo que es malo? ¿Quién decide qué es lo correcto y quién decide lo que es incorrecto? La respuesta de esta persona es: yo mismo lo decido. Imagínate el desastre y el caos que sería este mundo si cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que existen sobre la tierra, cada uno decidiera lo que es bueno y lo que es malo y no pudiera ser juzgado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Solamente en Cristo hay libertad. Y dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Quiero profundizar en esta enseñanza, porque la palabra ladrón implica engaño y estafa. Engaño y estafa. Aquí habla del ladrón. Nosotros le atribuimos esas cualidades al enemigo, al diablo, el que vino a robar, matar y destruir, porque él es experto en esto, en engaño y en estafa. Es el padre de las mentiras, es experto mintiendo, es experto tergiversando la palabra, es experto engañando. Ladrón implica engaño y estafa. Ahora, mucha gente es engañada
y mucha gente es estafada a través de promesas falsas, a través de cosas que le gusta escuchar. En estos días escuchaba o veía un video de mucha gente que fue estafada con inversiones de dinero en criptomonedas, algunos, otros en metales y cosas preciosas, pero a todos les pasó algo en común. Les ofrecieron riqueza rápida, les ofrecieron que ellos no iban a hacer nada, sino que tú solamente ponías tu dinero en las manos de ellos y ellos te iban a devolver ese dinero multiplicado no sé cuántas veces, en cuestión de días, en cuestión de semanas, que tú siempre ibas a tener tu dinero allí a la mano. Así trabaja el enemigo, así trabaja el ladrón, con engaño y con estafa. Entonces crean hasta una página web falsa, unos portales falsos donde tú ves y dices, wow, ahí tengo mi dinero, estos son los intereses que me he ganado, mira qué chévere, mira qué fácil, y trae a otras personas y mételos debajo de tu red y comienza esa pirámide de engaños tras engaños. Eso pasa todo el tiempo, eso nada es nuevo, siempre han existido esos engaños, pero lamentablemente hay cosas que al ser humano le gusta escuchar. Lamentablemente prestar tus oídos a la gente equivocada puede y va a traer consecuencias. Entonces esta gente que pensaba que todo le estaba saliendo bien, que pensaba que su dinero estaba multiplicado, de repente dice, no, yo quiero retirar mi dinero, ya gané suficiente. Entonces empiezan las excusas, empiezan los engaños, no tienes que esperar 15 días, tienes que esperar un mes, o de repente esa persona que te llamaba todo el tiempo cambia de teléfono, cambia de dirección. Ahora con la inteligencia artificial mucha gente está siendo engañada, pero eso fue lo que el enemigo vino a hacer. Eso es lo que el mundo hace, te engaña y te estafa de manera muy sutil, y cuando vienes a darte cuenta es porque ya estás atrapado, o ya estás en bancarrota, o ya estás destruido, o simplemente ya lo has perdido todo. Ahora, la palabra salteador o bandido ya implica otra cosa, implica violencia e implica destrucción. La primera es sutil. La primera te persuade para que hagas cosas. La primera te engaña, te manipula, te va llevando poco a poco, te dice cosas lindas y tú vas cayendo en la trampa. Pero la segunda te fuerza. La segunda ya te ataca, te golpea, te maltrata, te obliga a que hagas ciertas cosas y viene y te ataca con todo porque implica violencia, implica destrucción. Todos los demás vienen a traer destrucción. Todo lo demás viene a acabar con tu vida. Todo lo demás son asaltantes y estafadores en el mundo espiritual. Lo único verdadero, lo único cierto, el único camino se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Mucha gente anda metida en un montón de filosofías buscando la verdad. Y con este mundo tan relativista, donde bueno, lo que es bueno para mí, de repente no es bueno para ti, de repente compartimos una parte de tu creencia con una parte de la mía y todos somos felices. No, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El único que te da propósito, el único que te da sentido, el único que te da vida eterna, el único que te revela el propósito y el plan de Dios para tu vida se llama Jesucristo. Todo lo demás es falso, todo lo demás es estafa, todo lo demás es engaño, todo lo demás no te lleva a ningún camino. La mayoría de las personas andan en un correr, en un trajinar, andan como en una carrera de velocidad, esas carreras de Fórmula 1 donde hay vehículos a, no sé, 250 kilómetros por hora, y hay gente que anda así viviendo la vida para luego darse cuenta que no van a ningún lugar. Hay que tener mucho cuidado hacia dónde estás corriendo, hacia dónde estás yendo, porque solamente en Jesús tú puedes conseguir propósito, solamente en Jesús puedes conseguir vida y vida en abundancia. Pero mira lo que dice Jesús: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús hace una comparación entre todo lo demás, porque la palabra ladrón incluye muchas cosas: líderes religiosos, falsos profetas, todas las religiones de este mundo.
no te llevan a ninguna parte. Todo lo que sea robar, matar, destruir, todo eso no viene de parte de Dios. Jesús simplifica las cosas. En este mundo tan relativista, como te lo he dicho ahora, bueno, queremos estar bien con todo el mundo. Jesús simplificó el asunto y dijo, solamente hay dos opciones. Lo que ofrece el ladrón, que es robar, que es matar y destruir, o lo que yo te ofrezco. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida que Jesús da es una vida espiritual, es una vida en esta tierra, pero es una vida eterna también. Solamente en Jesús hay vida eterna, solamente en Jesús hay salvación. La gente en este mundo que no tiene a Cristo sobrevive, pero no vive. Si no es una cosa, es la otra. Algunos en la finanza, otros en la salud, otros en la depresión, otros en el desespero, otros en una vida sin sentido, otros llenos de conocimiento pero arruinados, otros en la inmoralidad sexual o inmoralidad de todo tipo. Solamente Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Como te dije en el versículo anterior, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si algo puede resumir nuestro transitar, nuestro caminar en esta tierra, es ese pasaje, es ese versículo. El Señor Jesús tiene la capacidad única que solamente Dios puede hacer de simplificar, de hablarnos claramente, de respondernos todas las dudas en una sola expresión. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y además viene a decir, la tengan en abundancia. La gente anda buscando la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz y no hay ningún problema con eso. Pero lo que da el mundo es temporal y es pasajero. Siempre recuerdo una vez, creo que fue uno de los mejores momentos de mi vida. Me regalaron un carro mis padres a los 18 años. Fue el momento más emocionante. Estaba feliz y estaba contento. Unos 15 días después, no sé, me metí por una calle equivocada y salió un carro y me dio un golpe en el frente y me destruyó medio carro. Esa felicidad se convirtió en llanto, se convirtió en lamento, se convirtió en desespero, porque así es la felicidad de este mundo. Así es que querer llenar la vida de cosas materiales. La gente más feliz, en estos días veía un estudio y me llamó mucho la atención, la gente más feliz no es la gente que acumula, la gente que tiene cosas guardadas, es la gente que da, es la gente que sin entenderlo o entendiendo lo que dice la palabra es mejor, es bienaventurado, es doblemente bendecido, es mejor dar que recibir. Y hay gente que está esperando es que todo el mundo le dé, en recibir una vida egocéntrica, una vida acumulando, y hay gente que está llena de deuda, hay gente que está llena de cosas que no necesita, que simplemente porque este mundo te lleva a consumir, a guardar, a almacenar y preparándote para cosas que quizás nunca vas a usar y nunca vas a obtener. Pero solamente Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. La abundancia no es en función a lo que tú tengas guardado. La abundancia significa en el original cosas que son tantas que te sobran que tú tienes capacidad para dar. Lo que de verdad determina la abundancia en tu vida es cuánta gente tú bendices, es cuánta gente tú ayudas, cuánta gente puede comer en tu casa, en tu mesa, cuánta gente tú puedes ayudar, cuánta gente tú le puedes prestar un dinero, a cuánta gente tú puedes socorrer. ¿Por qué? Porque ya Dios suplió todo lo que tú necesitas y tienes exceso y tienes abundancia como para ayudar a otros. La abundancia no tiene que ver con la cantidad. La abundancia no tiene que ver con todo lo que has acumulado. En estos días y he visto 2, 3 ejemplos. Solamente voy a medio nombrar uno de ellos, donde un hombre muy rico, entre los más ricos del mundo, decidió que su herencia no iba a ser para sus hijos, que esa herencia, no sé, la iba a regalar, él iba a donar y eso se iba a repartir entre un montón de gente que él no conoce. Pero sus propios hijos, a los que tú debes dejarle una herencia, según lo que la Biblia establece, ellos no van a ser beneficiados por todo eso. Y hay gente que es así, tiene cosas guardadas, tiene cosas acumuladas, pero no vive en abundancia, porque esa abundancia solamente te la da Jesucristo. El enemigo vino a robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida
en abundancia. Esa abundancia solamente se consigue a través de Jesucristo. Y luego continúa diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conozco y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. El Señor Jesús hace aquí una comparación. Hace una comparación entre lo que es, él mismo se define como el buen pastor. Todos nosotros necesitamos del pastor. El Salmo 23, quizás el salmo más conocido, escrito por David. David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahora hay tantas cosas que enseñamos en las iglesias que nos olvidamos de cosas elementales, básicas y fundamentales. El Señor Jesús se definió a sí mismo como el buen pastor. Nosotros necesitamos ser pastoreados. Necesitamos ser cuidados, necesitamos ser protegidos, necesitamos vivir en medio de un rebaño, en medio de un redil. Necesitamos ser cuidados y protegidos por ese buen pastor. Entonces, él hace una comparación entre el pastor que da su vida por las ovejas, que es él. Él dio su vida por nosotros, él se sacrificó en la cruz por nosotros. Cuando Juan el Bautista lo vio, cuando se fue a bautizar el Señor Jesús, el mismo Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dio su vida por nosotros. No fue un poema, no fue en sentido figurado, no fue algo que sonaba bonito, fue algo que él hizo y le costó martirio, le costó sufrimiento, le costó lamento, le costó lágrimas de sangre, porque hubo un momento donde le salían como gotas de sangre y fue tan duro y tan difícil ese momento que le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre, entendiendo, sabiendo que él mismo diseñó el plan de salvación y sabía que en ningún otro hay salvación, permitió que su Hijo muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que entender que no hay salvación sino a través de Jesucristo. Luego habla del asalariado. Dice que el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve el lobo, que el lobo se acerca, las abandona y huye. Y así ha habido muchos líderes religiosos, así ha habido mucha gente que se ha levantado con falsas creencias que prometen cosas, pero a la hora del peligro no se sacrifican por las ovejas. Huyen porque son asalariados y no le importan las ovejas. Yo tengo que tener la seguridad y tengo que tener la convicción de que al Señor Jesús le importa mi vida. Mi vida es importante para Dios. No lo entiendo como un Dios tan grande, tan soberano, eterno, todopoderoso, omnisciente, se preocupa por gente tan sencilla, gente tan insignificante como nosotros. Pero así es Él, se interesa por nosotros. Nosotros le importamos a Dios todos los días de nuestra vida. Él nos cuida, nos acompaña, nos protege. Él ha prometido, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Mira lo que dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor. No cualquier pastor, es un pastor bueno, es un pastor confiable. La dice que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Nosotros seguimos la voz del Espíritu Santo, por eso escuchamos la palabra. La palabra nos guía, nos enseña y nos trae comunión con el Señor. Dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Eso habla de intimidad. Eso habla de intimidad. A veces en esos pastos, en esas llanuras de esos campos cerca de la nación de Israel, se juntaban en la noche a veces 2, 3 grupos de pastores con sus distintas ovejas, se ponían de acuerdo para pasar la noche, pero al día siguiente se habían mezclado, unas dormían cerca de otras. ¿Cómo diferenciabas tú unas de otras? Pues simplemente el pastor les hablaba, tenía unas palabras claves y esas ovejas, al escuchar la voz de ese pastor, se separaban de ese rebaño, se separaban de los demás grupos y seguían
al pastor y no tenían falla, no había confusión, no había necesidad de contarlas porque las ovejas conocían la voz del pastor. Tú tienes que conocer la voz del Señor, tú tienes que conocer la palabra, tú tienes que tener intimidad con el Espíritu Santo para que puedas escuchar la voz de Dios. Porque a veces es confuso. A veces es confuso escuchar la palabra de Dios, porque existe mi propia voz, la voz de mi conciencia, la voz de mis deseos, la voz de lo que yo quiero hacer, de mi propia voluntad, pero también existe la voz del enemigo, que como te lo dije aquí, el ladrón viene a engañar, entonces hay una voz que se parece, hay una voz que de repente parece sutil, pero de repente no hay paz, te quiere empujar, te quiere apresurar a tomar decisiones rápidas, porque no, que es hasta hoy esa oportunidad, y tú como que lo haces, pero no sientes paz. Es porque no es la voz del Señor. Pero la voz de Dios te da paz. La voz de Dios te da seguridad. La Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces el Señor Jesús dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tú tienes que conocer al Señor. En el Antiguo Testamento, un versículo que me encanta, dice, si alguien ha de gloriarse, gloríese en conocerme. Tú tienes que conocer al Señor, tú tienes que conocer a tu Salvador. Jesús, tú tienes que conocerlo de una forma bíblica. Todos nosotros antes de conocer al Señor teníamos un Jesús imaginario, teníamos una idea de quién era Jesús, pero muy diseñado conforme a nuestras religiones, a nuestras costumbres, una mezcla de una cosa con otra. Hasta que Él nos llamó por nuestro nombre, hasta que conocimos su palabra, hasta que empezamos a aprender la palabra. Y ahí comienzas tú a conocer al Señor. Dice, así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Nosotros tenemos que entender eso. Debemos vivir agradecidos. Debemos vivir contentos. Debemos vivir con fe en nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Él nos rescató. Él nos perdonó. Lo que cometimos en el pasado, lo que hemos hecho ahora, y lamentablemente todos nos vamos a equivocar, pero aún esos pecados futuros Dios nos lo perdonó. Y no es que estemos haciendo una apología al pecado o nos estemos licenciando para cometer pecado, pero inevitablemente nos vamos a equivocar, inevitablemente vamos a cometer errores. Y el Señor, en su gracia, en su misericordia, ya nos perdonó. Él dio su vida por nosotros. Entonces Él dice, mi Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellos debo traerles. Y ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Existe un primer redil. El Señor Jesús vino a su pueblo, vino a los judíos, vino a llamarlos, vino a reunirlos, vino a cumplir con todas las promesas que se habían hecho desde Moisés, desde los profetas, todo lo que Dios le había hablado al pueblo, a la nación de Israel. Pero su pueblo no lo recibió. No creyeron en Él, lo crucificaron. Entonces la Biblia dice que vino a los suyos, pero a los suyos no le recibieron. Pero entonces se abre la oportunidad. Se abre nuevamente una oportunidad para nosotros, lo que la Biblia llama los gentiles, lo que no teníamos Dios, lo que no éramos Israel y no somos Israel. Dios nos dio la oportunidad también de ser salvados. El Señor Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Nosotros somos esas ovejas. El Señor Jesús nos fue a buscar, nos vino a buscar, vino a hablar a nosotros, vino a salvar nuestras vidas y de esos dos pueblos hará uno solo. De esos dos rediles, de esos dos grupos va a meternos en un solo redil, en un solo rebaño y solamente hay un solo pastor. Dice también a ellas debo traerla. Y si tú estás escuchando esta palabra es porque el Señor Jesús te quiere traer al redil. Es porque el Señor Jesús te quiere dar una oportunidad. Todos nosotros en algún momento recibimos este llamado. Todos nosotros en algún momento escuchamos esa voz. Todos nosotros en algún momento entendimos que la vida no tenía sentido si no era a través de Jesucristo. Y si algo llama la atención de la gente, si algo llama la atención de las personas, es cuando tú tengas vida y vida en abundancia. En las últimas semanas hemos compartido parte de nuestro testimonio. Pues déjame contarte
algo que va a impactar tu vida. Muchas veces queremos convencer a la gente con teología, con religiones, con prohibiciones, con doctrinas y con dogmas. Y hay gente que lo que hace es apartar a las personas de los caminos del Señor. En estos días alguien me decía que su mamá era creyente de cierta religión, pero en su casa nunca hubo una fiesta, nunca hubo un cumpleaños, nunca hubo una celebración, todo era malo, todo era del diablo. Nunca celebraron un cumpleaños porque a Juan el Bautista lo mataron en un cumpleaños, el cumpleaños de Herodes o de la mujer de Herodes. Entonces, el cumpleaños de Herodes. Entonces resulta que como Juan el Bautista lo mataron por lo que ocurrió en un cumpleaños, entonces ellos no celebran ningún tipo de cumpleaños. Entonces la gente crece viendo religión, restricciones, el no se puede, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. En nuestra casa, en nuestra familia, la primera que se convirtió fue mi mamá. Orábamos y reflexionábamos sobre eso recientemente y nosotros vimos un cambio. Vimos cómo Dios vino a darle vida y cómo Dios vino a darle vida en abundancia. Dios la transformó, Dios la convirtió, empezamos a ver un fruto diferente y nosotros mismos, recuerdo que mi hermano, mi mejor amigo y yo le dijimos, no, yo quiero de eso, yo quiero ir a esa iglesia donde tú vas. No tuvo necesidad de invitarnos, no tuvo necesidad de jalarnos, no tuvo necesidad ni de predicarnos. La vida abundante en Cristo nos convenció. Y ahí Dios comenzó a tratar con nosotros y hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido porque se cumplió la palabra en ella de que vino a dar vida y vida en abundancia. La vida en abundancia no es una vida religiosa, no es una vida solamente de palabras bonitas o palabras religiosas, es una vida con fruto, es una vida con testimonio, es una vida que se ve, que se nota, que se palma la bendición del Señor. Y desde ahí Dios ha comenzado. ¿Y cuánta gente no hemos ganado a lo largo de los años? Solamente porque hubo una. Solamente porque hubo una persona que escuchó la voz del Señor y escuchó su voz y entró dentro del redil. La mejor forma de convencer a tu familia, la mejor forma de convencer a tus hijos, la mejor forma de convencer a tu esposo, la mejor forma de convencer a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, no es cayéndole a bibliazos, no es con palabras de maldición, no es con palabras ni siquiera proféticas, es con testimonio, mostrando la vida de Cristo y porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y así ha sido nuestra vida, así ha sido la vida de mi esposa a lo largo de los años. Hemos visto cómo Dios nos ha bendecido y como gente se acercaba a nosotros a decir, yo quiero de eso que tú tienes. Muchas veces crees tú que persiguiendo a la gente, tratando de empujarlos, de forzarlos, de obligarlos, los vas a convencer. Es tu testimonio. Es la bendición del Señor, es la vida de Cristo. Los cambios vienen de adentro hacia afuera. Nosotros vimos el cambio en la vida de mi mamá, no de afuera hacia adentro. No vimos que se quitó el maquillaje, o no vimos que se quitó las prendas de oro, no vimos que se dejó de arreglar. Vimos un cambio de adentro hacia afuera. Vimos un mejor carácter, vimos un fruto, vimos cambios impresionantes en su vida y empezamos nosotros a decir, yo quiero de eso. Y si algo está faltando en nuestras vidas, esa vida en abundancia, que los que nos miran a nuestro alrededor digan, yo quiero de eso que tú tienes. Recuerdo una vez, con esto termino, que fui a orar por un hombre que le había dado un infarto. Ya se estaba recuperando, lo fui a visitar en su casa y al salir me dijo, yo quiero de eso que tú tienes. Era un hombre adinerado, era un hombre con títulos universitarios, tenía los mejores carros, tenía una empresa súper próspera, con muchos contratos, con mucho negocio, tenía empleados, era un hombre muy conocido en la ciudad y ese hombre me dijo, yo quiero de eso que tú tienes. Mi respuesta fue, lo que yo tengo se llama Jesucristo, lo que yo tengo es el Espíritu Santo dentro de mí, eso que tú estás viendo es el Espíritu Santo dentro de mí y solamente se consigue a través de Jesucristo. Y oramos y desde ahí Dios comenzó a tratar con la vida de esta persona y ese día la vida eterna, la vida abundante de Dios entró a su vida. Quiero que oremos porque el Señor Jesús simplificó el asunto. Dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir.
pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón no tiene autoridad sobre nosotros. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. El mundo no tiene autoridad sobre nosotros. Escrito está: a los que amamos a Dios, aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan a bien. Las cosas malas que nos puedan ocurrir, las cosas que nosotros no podemos entender, aún esas cosas Dios las convierte en una bendición o en bien para nuestra vida. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todas las personas que te están escuchando, que nos están acompañando, Señor, tú las escogiste, Señor. No te escogieron ellos a ti, sino que tú las escogiste para darles vida y vida en abundancia, Señor. Padre, ellos hoy han escuchado tu voz, han escuchado la voz de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú les permitas entrar por esa puerta que se llama Jesucristo. Revélales, concédeles la vida eterna, la salvación de sus almas y la vida y vida en abundancia que Cristo vino a dar, Señor. Tú comenzaste hoy una buena obra, tú la vas a perfeccionar, Señor, porque tú todo lo que comienzas lo terminas, Señor. Que ellos hoy te conozcan a ti, así como tú los conoces a ellos, Señor. Que ellos puedan escuchar tu voz, que puedan seguirte, Señor, como las ovejas siguen a su pastor. Señor Jesús, revélate como el buen pastor, el pastor que dio su vida por ellos en la cruz del Calvario, el pastor que los rescató, que los salvó y que los defiende de todo ataque del enemigo, el que se puso en medio, el que se puso en la puerta para separar, Señor, el mundo de nuestras vidas, para separar, Señor, a los lobos de las ovejas, para separarnos del enemigo y protegernos, Señor, porque nadie puede entrar por esa puerta. Solamente tú, Señor, eres el que sabe quién entra y quién sale. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte, hoy algo ha cambiado en tu vida. Como lo dije en medio de esta enseñanza, los cambios no vienen de afuera hacia adentro. No tienes que ponerte una ropa específica para cambiar. No tienes que cubrirte la cabeza para cambiar. No tienes que quitarte prendas o maquillaje para cambiar. Tienes que dejar que el Espíritu Santo entre en tu corazón y produzca los cambios que tenga que producir. Y Él te mostrará y te dirá las acciones, las decisiones que debes tomar. Si algo debes aprender hoy es a escuchar la voz del Señor Jesús. Porque el Señor habla y habla de una manera muy específica y tú tienes que conocerlo a Él porque ya Él te conoce a ti. Comparte esta enseñanza con gente que no la conoce. Hay tanta necesidad, hay tantos mensajes vacíos, hay tantos vendedores de humo, hay tanta palabra confusa, palabra mezclada, hay tanta palabra aún diabólica que se le está metiendo a la gente diariamente, que la gente necesita escuchar la palabra del Señor y tú puedes ser un canal y un instrumento de bendición para esas personas que están a tu alrededor. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad.